Es un honor y un placer estar en este congreso y poder hablar frente a ustedes. Hoy vamos a hablar de los principios del stewardship antimicrobiano, algunas de las ideas básicas y cómo usar en la mejor forma los antimicrobianos en una unidad de cuidado intensivo. Trataré de hablar un poco más lento para que la traductora me logre seguir y vamos a pasar toda esta información paso a paso en las transparencias. No tengo conflictos de interés que revelar y mis objetivos esta tarde son multifactoriales. Obviamente, hablar de los principios del stewardship antimicrobiano, este cuidado antimicrobiano, y describir la importancia del uso antimicrobiano en una unidad de cuidado intensivo y discutir también el concepto de la duración apropiada del uso antimicrobianos en la UCI y recomendar una estrategia sobre el uso racional de antimicrobianos en la UCI. En primer lugar, quisiera ver algunas definiciones para describir qué es realmente el uso racional de antimicrobianos o stewardship antimicrobiano. Es un sistema informático de recolección de datos, de personal, de políticas, que gira alrededor del uso apropiado y racional de los antimicrobianos. Son drogas que curan a nuestros pacientes, sí, pero hay muchos peligrosos, ya tanto por la falta de eficacia, por la promoción de la resistencia de antimicrobianos, que conduce a un compromiso del paciente, un aumento de morbilidad del paciente y mortalidad. El concepto del uso racional o stewardship de antimicrobianos es multifactorial y tiene que ver con muchos temas. El propósito es limitar el uso inapropiado, optimizar el uso apropiado y mejorar un cuidado optimizado en los hospitales y especialmente para hoy día hablar de las unidades de cuidado intensivo. Si vemos los datos existentes, los datos apoyan el uso y los sistemas del stewardship antimicrobiano. Tenemos datos que sugieren que mejoramos nuestros resultados, datos que muestran que disminuimos la resistencia, y otros datos que muestran la disminución del gasto en antimicrobianos y la disminución en el costo por antimicrobianos. Son datos que apoyan el programa. Los objetivos de ASP o el uso racional de antimicrobianos son multifactoriales. Combatir la resistencia es un problema mayor en todo el mundo y yo me he encontrado con muchos patógenos como Pseudomonas, aeruginosa, Acinetobacter y distintas VRE, MRSA, y todas son muy problemáticas, especialmente cuando no tenemos el antibiótico apropiado para utilizarlos. El programa ASP es para minimizar la resistencia y mejorar el cuidado al paciente. Y también minimizar el costo, pero el paciente siempre está en el otro extremo de lo que estamos tratando de hacer. Siempre lo que tratamos de hacer es mejorar la atención a ese paciente. Mejorar en el resultado clínico. ¿Qué significa? Significa un diagnóstico apropiado, significa un uso apropiado y a tiempo del antimicrobiano. No nos podemos demorar. Claro, si pensamos en el AVE, en el infarto al miocardio, es actuar rápido, es importante. Shock séptico, también hay que actuar rápido para dar la cobertura apropiada y minimizar el trauma de los patógenos invasores. Adecuado y a tiempo. Muy importante en la terapia antimicrobiana. Esta ya la vieron anteriormente, lo mostraron otros colegas, pero se publicó este paper en junio de 2006 que extrae la mortalidad en distintos settings hospitales con una cobertura inapropiada de antimicrobianos y el establecimiento de la neumonía séptica. Muestra el aumento de mortalidad 76% por cada hora de uso inapropiado del antimicrobiano. 7.6% de aumento de mortalidad. O sea, solamente 6 horas estudiaron, si lo hacen más, tal vez la curva seguía aumentando. Pero ese mensaje es igualmente poderoso. Si no entregamos cobertura para el patógeno invasor, claramente hay un aumento de la mortalidad en nuestros pacientes. Quisiera ahora hablar de la sepsis.
las pautas de la sepsis. Bueno, esto se hace todos los años y este también es un grupo multidisciplinario y nos colaboramos para poder establecer estas pautas o guidelines de opiniones de expertos y revisiones de literatura. Y en el fondo reflexionar sobre qué tenemos que hacer en la práctica clínica. Algunos puntos de mi presentación se van a basar en estas pautas. Ellos mencionan y determinan que si diagnosticamos el shock séptico o la sepsis, debemos entregar terapia antimicrobiana apropiada dentro de 1 hora después del diagnóstico. 1 hora. A partir del diagnóstico. En Estados Unidos nos hacen evaluaciones contra esta hora, como benchmarking. Si nosotros damos un diagnóstico de sepsis o shock séptico, nos cronometran. O sea, ¿cuánto tiempo vamos a producir la terapia antibiótica para el paciente? Y si es más de 1 hora, tenemos un gran problema. Si cumplimos con esa hora, nos ponen un visto bueno. Y finalmente, el reembolso en la atención de salud depende con cumplimiento de estas pautas y estos tiempos. Igual que en el AVE, igual que en el infarto al miocardio, en el shock séptico también hay que actuar rápido y por eso tenemos 1 hora de tiempo. Además, tenemos que estar conscientes o tener una muy buena idea de dónde está la infección. ¿Dónde? Porque hay que dar una terapia antimicrobiana de un espectro adecuado, normalmente una terapia en combinación que penetre al punto de infección dentro de 1 hora. En Estados Unidos tenemos equipos de sepsis que comprenden doctores, farmacistas, enfermeras y nos llaman una alerta de sepsis y corremos a la cama del paciente. Iniciamos paso a paso, colaboramos y discutimos hablando de cómo tratar mejor a este paciente dentro de los settings de medicina de emergencia o dentro de esa unidad de cuidado intensivo o de ese piso. Nos damos cuenta de la importancia de la colaboración, la importancia de la terapia antimicrobiana dada a tiempo y que sea apropiada. Cuando vemos un paciente por primera vez, siempre tenemos que preguntarnos, hacernos muchas preguntas, porque si queremos darles el mejor cuidado, si queremos darles una terapia antimicrobiana del espectro adecuado, hay que tener una muy buena idea de qué causa esa enfermedad, a qué cosa ha estado expuesto ese paciente y cuál pensamos que es el paciente, o que podría ser el paciente, que podría ser el patógeno, perdón. Entonces empezamos a hacer preguntas sobre el paciente, su historia, alergia, han tenido colonizaciones o infecciones previas, porque las cosas comunes son que se colonicen con Pseudomonas, Acinetobacter y se desarrollen infecciones con Pseudomonas, Acinetobacter u otras. O sea, tenemos que conocer las colonizaciones anteriores e infecciones anteriores. ¿Han recibido antibióticos en los últimos 3 meses? Volvemos a estos, son 3 meses, porque la exposición antimicrobiana establece patógenos que predisponen los patógenos para la resistencia. Por eso esos 3 meses, para entender cuál ha sido la exposición a los antimicrobianos en ese tiempo. ¿Qué patología subyacente tienen? ¿Es un absceso? ¿Es una infección? ¿Cuál es el diagnóstico? Porque cuando elegimos el antibiótico, lo que elijamos tiene que llegar al lugar de la infección. Si no llega a ese punto, el paciente no responde, no mejora potencialmente. Y lo último, pero no lo menos importante, ¿cuáles son los patógenos existentes en nuestra comunidad? ¿Qué patógenos existen en el hospital? Tenemos que entender nuestros patógenos, entender los antibiogramas, la Pseudomonas, si es el principal jugador en nuestro hospital y es multiresistente, multidroga resistente, ¿qué voy a hacer yo en el shock séptico? Le voy a entregar una cobertura múltiple contra Pseudomonas. O sea, tenemos que entender la comunidad, tenemos que entender los patógenos prevalentes en el hospital cuando analizamos el espectro de microorganismos resistentes. La cadena de administración de droga. Mencioné esto anteriormente. El espectro de antimicrobianos apropiado, entregado dentro de 1 hora de tiempo. 1 hora. ¿Cómo optimizamos entonces la cadena de administración? ¿Qué tan rápido llegamos al paciente con el antibiótico apropiado? Hay unas pocas cosas que hemos hecho en mi hospital y en otras áreas de Estados Unidos que quiero compartir con ustedes. Son algunas cosas que hemos logrado hacer para optimizar el tiempo de administración del antimicrobiano. Lo más importante, cuando llega la receta para el antibiótico, si es el farmacista que está al lado de la cama, él la facilita, pero si el farmacista no está al lado de la cama, tenemos una vía electrónica y el farmacista verifica esos antibióticos y
y de beber rápidamente y con mucha precisión esos antibióticos, y además les pedimos que escriban antibióticos STAT si necesitan estos antibióticos rápidamente, que pongan STAT. Cuando yo veo este STAT, entro en una parte separada, porque esto es una evaluación y un análisis rápido para el paciente. O sea, esa palabra STAT, yo los estimulo a que la escriban. Si no hay un farmacéutico en la sala de urgencia ni en el piso y hay disponibilidad de un gabinete automático de dispensación, cosas que ustedes conozcan y tal vez no, si el farmacéutico está revisando esos medicamentos, verificando esos medicamentos, ¿cómo se puede optimizar ese gabinete de entrega automática para que la droga esté en el piso, la enfermera la tome y la lleve inmediatamente después que el farmacéutico la revisó? En mi hospital optimizamos estos gabinetes de entrega automática en la sala de urgencia y en otras partes del piso, y ponemos los antibióticos dentro de estos gabinetes automáticos: carbapenem, iminopenem, vancomicina, anisolé, los tazobactam, y cada una de estas cosas está en los gabinetes. Si verificamos rápidamente las órdenes, el gabinete distribuye y dispensa el medicamento a medida que la enfermera va pasando y recibe este medicamento. Eso mejora el tiempo de entrega. Lo hacemos bien y 100% de las veces cumplimos con esa hora de tiempo y entregamos el antibiótico al paciente con sepsis o con shock séptico. 100%, pero no fue fácil. Se necesitó mucha educación, mucha gente, un equipo de médicos, enfermeras, farmacéuticos que corrían cuando había alerta de sepsis, pero al maximizar este sistema de gabinetes de entrega automática y poniendo todas las drogas ahí, si está ahí el farmacéutico y pone el medicamento donde está el paciente, las cosas andan rápido. No hay duda que la mortalidad aumenta con terapia antimicrobiana inadecuada. Si no le damos cobertura al patógeno invasor, obviamente, ya sea cualquiera sea este patógeno, BRE, Pseudomonas, Acinetobacter, si la cobertura no es adecuada, el aumento de la mortalidad aumenta, es mayor. Abraham y otros colegas de la Universidad de San Luis, Missouri, publicaron hace 16 años este artículo, y quiero probar un punto. Si nosotros no entregamos buena cobertura, los pacientes no responden y la mortalidad aumenta. No es fácil, hay que discutirlo mucho, hay que hablar mucho, hay que pensar cómo entregar el mejor cuidado para el paciente, pero compartimos nuestras ideas y mejoramos el tratamiento. Este artículo también lo presentó uno de los colegas anteriores, pero voy a mencionar un par de cosas de aquí. La pregunta siempre surge: cuando alguien se acerca con un shock séptico o una sepsis severa, ¿debiéramos usar una droga o dos drogas? Pregunta decente, ¿o no? En mi explicación es, bueno, si ustedes miran el antibiograma en el hospital y hay 10, 15, 20, 30 o 40% de resistencia en Meripenem o piperacillina o algún otro antimicrobiano, tenemos 20 o 30 o 40% de posibilidad de estar equivocado, ¿no es cierto? Yo no me quedo como contento con esto, no me quedo tranquilo. Cuando alguien llega con shock séptico, yo siempre uso una terapia en combinación hasta no tener los datos, hasta no tener el patógeno aislado, hasta no haber identificado la fuente, qué es lo que está ocurriendo. Y cuando se estabiliza el paciente, los pacientes van mejorando, ahí uno va pelando, va simplificando para dar la cobertura precisa. Pero mientras, cuando no tenemos todos los datos, y si no están los datos, las cosas tienen que ser más generalizadas, más amplias, una cobertura más amplia. Se ha descubierto que cuando se agregan dos drogas contra los gram negativos, los pacientes andaban mejor. Específicamente, este es un análisis retrospectivo donde habían 238 pacientes, inicialmente lograron, bueno, al principio tenían una terapia antimicrobiana inapropiada, o sea, los antibióticos no cubrían el patógeno invasor identificado. Y la mortalidad era mucho mayor en el grupo que recibió una terapia inicial inadecuada.
Y cuando se analizaron los datos y buscaron cuál era la terapia de combinación, bueno, los de los pacientes que recibieron terapia de combinación anduvieron mucho mejor, y eso no es sorpresa. Pero es importante el hecho que hay múltiples enfermedades asociadas a la comunidad o asociadas al hospital, y aquí vemos una terapia antimicrobiana inicial inapropiada, y nos muestra que si la cobertura no es apropiada contra el patógeno invasor, los pacientes no andan bien. Van a haber fluidos, sepsis y otras cosas, pero una de las cosas más importantes es una terapia antimicrobiana apropiada. Esta la vimos antes también, no la voy a repetir, pero nuevamente no es para romper los récords, pero espero que todos estén de acuerdo que hay que dar una cobertura apropiada con un antimicrobiano apropiado. Vamos a las pautas, porque todas estas pautas han sido realizadas por un grupo importante de clínicos que aprecian y recomiendan la terapia de combinación de antimicrobianos, porque no todos los antimicrobianos, ninguno de ellos es 100% eficaz. En los pacientes neutropénicos que se presentan con shock séptico, una terapia de combinación. Si tienen una infección conocida, una colonización anterior con patógenos multidroga resistentes, pseudomonas, acinetobacter, y también necesitan una terapia de combinación. Cualquiera que haya tenido una bacteriemia con pseudomonas o bacteriemia con neumonía por streptococos, ahí ellos sugieren los datos que andan mucho mejor con una terapia de combinación. Vamos adelante con estas pautas. Nosotros hemos entregado antibióticos muy amplios el primer día, ¿no es cierto? Eso ya lo hicimos. ¿Eso significa que van a seguir 3, 5 días con los mismos antibióticos? No, tenemos que, ya recibimos nuestros cultivos, drenamos el foco, tenemos la microbiología, identificamos el patógeno. Ojalá cuando se identificó el patógeno empezamos ya a reducir, a apuntar más preciso con la terapia antibiótico. Cada día, cuando hacemos las rondas, siempre nos preguntamos, ¿los antibióticos que estamos administrando son correctos? ¿Sí o no? El paciente responde, sí o no. ¿Podemos reducir? Sí o no. Cada día tenemos que hacernos todas esas preguntas, porque eso es due diligence, es la diligencia debida. Cuando se pueda, se reducen los antibióticos. ¿Cómo se hace? Bueno, se reduce con la información que obtuvimos de nuestro departamento de microbiología. Y es muy importante siempre pensar en esto, desescalación, bajar a un antibiótico único cuando podamos. Muchas veces no identificamos el patógeno, ¿no es cierto? Están en shock séptico, todos los cultivos son negativos, siguen con el shock séptico. Entonces, para ellos, esa es una excepción, esa es una excepción, ahí seguimos la terapia de amplio espectro. Pero si hemos identificado, se reduce a un agente único. Quiero destacar que hay que evaluar todos los días, una vez al día. Este mensaje es muy importante, una vez al día. Los antibióticos pueden conducir a daño colateral. Y esto es importante. Los antibióticos o el grupo de drogas, que pueden causar daño a nuestros pacientes y a otros pacientes también dentro del hospital. Yo creo que ese mensaje es tan fuerte que tengo que repetirlo. Los antibióticos son el grupo de drogas que pueden causar un daño a nuestros pacientes y a otros pacientes. ¿Qué quiero decir con esto? Los antibióticos de amplio espectro conducen a resistencia multidroga y el paciente se infecta con un patógeno resistente a múltiples drogas. Y bueno, no nos lavamos bien las manos, pasan otras cosas, tomamos el patógeno y se lo llevamos al otro paciente. El otro paciente también desarrolla una infección con un patógeno resistente a múltiples drogas. Y así producen daño los antibióticos, de esa manera. Tenemos que elegir un antibiótico apropiado y bueno, siempre tenemos que pensar en la optimización de la farmacokinética y la optimización de la farmacodinámica, y acá es donde los farmacéuticos pueden ayudar. Nosotros hemos estudiado la ciencia de la farmacocinética, de la farmacodinámica. Todos los días, eso es lo que yo hago. Correcta, qué droga utilizo, le doy más, le doy menos, y basado en la farmacokinética y la farmacodinámica. Hablando en términos muy breves, la farmacokinética es la manera como una droga se presenta a un sitio de infección.
cómo es absorbida, cómo se distribuye, cómo se metaboliza y cómo se elimina. Y en algún momento del tiempo hay una cierta cantidad de antibiótico en el punto de infección que es farmacocinética. La farmacodinámica es la manera como el antibiótico funciona en el punto de infección contra el patógeno. Farmacodinámica. Y esta es una curva que delinea los distintos modelos y distintos conceptos de la farmacodinámica. No tengo tiempo para verlos en detalle, pero en el fondo son 3 modelos distintos de farmacodinámica. Hay drogas que si uno aumenta la dosis, aumenta la cantidad máxima de muerte del patógeno. Estas son las drogas que tienen esta razón, o aminoglicósidos. Mientras más se entregan, más matan. Si yo dosifico un aminoglicósido, la dosis máxima maximiza la muerte del patógeno. Los beta-lactámicos, bueno, si ellos siguen un tiempo sobre la MIC, sobre la MIC. Cuando están sobre la MIC de un patógeno invasivo por un periodo de tiempo, ahí maximizan el efecto contra el patógeno. Se prolonga la infusión, meropenem, cefapina, porque estamos aumentando la exposición del nivel de droga sobre la MIC de un patógeno susceptible. Y drogas como la vancomicina se optimiza esta área aquí sobre la curva de la MIC. O sea, vancomicina, esas drogas caen bajo la curva, en el área bajo la curva de esa categoría. Espero no estar enredando demasiado a la traductora, dice, con esta explicación. Pero la farmacodinámica es un punto muy importante. Permite dosificar en forma óptima los medicamentos para mejorar el cuidado de nuestros pacientes. Y hay muchas cosas que tenemos que tomar en consideración cuando vemos pacientes críticos al hacer las dosis del fármaco. El paciente puede tener buenos riñones, pero puede presentarse en un estado hipodinámico. Vale decir hiperperfusión con un aumento del gasto cardíaco o una diferencia en su circulación o un aumento del clearance por las drogas infundidas. Muchas veces cuando yo dosifico vancomicina y una persona muy enferma con un clearance hipodinámico aumentado, el nivel de vancomicina es muy pequeño. Estoy aumentando la dosis, aumento la frecuencia para que el paciente tenga la terapia. Ese es el signo del monitoreo terapéutico del paciente. El paciente mejora o el paciente empeora. Y con eso el estado hipodinámico puede subsidir, la renoperfusión va subsidiendo y vamos haciendo una evaluación diaria del paciente de su estado hipodinámico. O si tomamos las pautas de sepsis, una de las cosas que tenemos que hacer es entregar soporte de fluidos cuando llegan con sepsis los pacientes. Cuando le damos fluido, les damos cristaloides o albumen o una combinación, ellos pueden ponerse edematosos. Todos los hemos visto edematosos. Y al ser edematosos, las drogas hidrofílicas como aminoglicósidos tienen un aumento de volumen de distribución, lo cual significa que cuando el volumen aumenta, nosotros tenemos que administrar más droga para llenar ese volumen para que alguien tenga un nivel terapéutico. Finalmente, por la información de la sepsis y el shock microcirculatorio y la trombosis, se desarrolla finalmente una disfunción renal o hepática. Cuando falla, cuando hay una insuficiencia renal o insuficiencia hepática, tenemos que alterar la dosis de esos antibióticos. Y finalmente, pero no lo menos importante, cuando usamos una terapia de reemplazo renal continuo en insuficiencia renal o un soporte ECMO, este concepto del clearance de la droga es muy específico para estas modalidades. Como farmacéuticos podemos decir cuáles son los settings de la ECMO o cuáles son los settings de la CRRT y ver cómo dosificar mejor una droga en base a eso. Volviendo a las pautas. ¿Cuál es la duración apropiada? Recomendaron que muchos pacientes, si se hacen las cosas correctas al principio, los pacientes deben responder muy bien. La terapia típica debe ser entre 7 y 10 días. Pero, ¿esta es una regla? No, la respuesta es no. Las preguntas que hay que hacer son, ¿el paciente responde rápidamente? Porque si responde rápidamente, tal vez 7 o 10 días es un buen curso de terapia. Pero si no responde rápido, puede necesitar un curso terapéutico más largo. Hay un foco de infección que no ha drenado, hay un absceso al cual no podemos llegar, hay un empiema al cual no podemos llegar, tal vez necesita un curso de terapia más largo ese paciente. ¿Tiene una bacteriemia
anemia con Staphylococcus aureus, bueno, un mínimo de 2 semanas para ese paciente. ¿Tienen infección fúngica o viral? A veces las infecciones fúngicas requieren más de 14 días de una terapia antifúngica apropiada. Y lo último, si están inmunocomprometidos, neutropénicos, 7 días puede ser no suficiente para un paciente inmunocomprometido. No hay regla escrita en piedra, entonces hay que usar la intuición, el juicio clínico, hay que basarse en la respuesta y siempre teniendo en mente, ¿puedo reducir mi antibiótico? Porque los antibióticos causan daño si se entregan, si se administran por mucho tiempo. Yo creo que todos conocen este artículo publicado en noviembre del 2003 en el JAMA, que ve 8 versus 15 días de terapia antimicrobiana en pacientes con neumonía asociada al ventilador. Muchos pacientes no tienen diferencia en la tasa de respuesta entre 8 y 15 días. La gran diferencia que vimos en pacientes con infección con los bacilos gram negativos, como Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter, para esos dos patógenos, 15 días de terapia anduvieron mejor que un curso corto de terapia. Este es un paper que yo normalmente menciono. Se publicó esto la semana pasada, así que viene calentito de la prensa. Las nuevas recomendaciones de las pautas de IDSA y SHIA son estas. El mensaje aquí es muy importante, así que voy a quedar unos minutos en esta imagen. El grupo de practitioners del programa ASP son médicos de enfermedades infecciosas y farmacistas entrenados en enfermedades infecciosas. Este es el equipo central del programa. Y debe haber un sistema en el hospital que permita dos cosas, han determinado. Una, que permita una revisión y una auditoría prospectiva de los antimicrobianos. Cada día hay que revisar y auditar los antimicrobianos. Pueden ser cefalpina, puede ser dictomicina, o sea, cualquiera sea el grupo que se esté administrando. Es prospectivo. Y luego un sistema de preautorización es altamente recomendado. ¿Qué significa? Esto significa que dentro del hospital se deben restringir algunos antibióticos solamente al equipo ASP. Y eso depende de la droga que ustedes decidan. Dactomicina, carbapenem, antifúngicos, puede ser lo que decida el grupo que debe estar restringido. Y si un médico lo receta uno de estos antibióticos, debe llamar para una aprobación y reciben la aprobación de este equipo, del equipo del programa ASP. Tal vez es un concepto nuevo que está evolucionando, pero muchos hospitales, incluyendo el mío, tiene un programa antimicrobiano muy preciso, enumerando algunas drogas que si uno quiere administrarlas, si quiere prescribirlas, debe llamar al equipo ASP. Pero esto no es lo único. Además, tenemos que educar a quien receta los antibióticos. Debemos desarrollar pautas de prácticas clínicas con algoritmos que guíen a los médicos a elegir los antibióticos adecuados. Debe haber un elemento de farmacocinética y farmacodinámica en la dosificación, porque hay que optimizar lo que se está usando. No hay una cantidad interminable e infinita de antibióticos. Están siempre mutando, siempre patógenos con resistencia y distintos mecanismos de prevalencia. Lo que estemos usando hay que usarlo de forma óptima. El uso de biomarcadores se recomienda y se ha sugerido también dentro de las pautas. Y después vamos a hablar de algunos biomarcadores que yo uso en la clínica, en mis unidades de cuidado intensivo. El soporte de la decisión clínica. Si tienen un sistema electrónico a través de un computador para hacer la receta y eligen el antibiótico que quieren elegir, este sistema electrónico les permite elegir drogas, dosificar drogas y utilizar drogas. En mi institución tenemos un sistema computacional EPIC y este sistema EPIC nos permite tener apoyo en la decisión de distintas drogas, incluyendo los antimicrobianos. ¿Hay una manera de mostrar el caso, mostrar el antibiograma a quien está haciendo la receta? Porque estos son los tipos de patógenos con que se está trabajando. Y lo último, pero no menos importante, uno de los conceptos clave es revisar los antibióticos, revisar las dosis diarias, revisar cómo se están utilizando y ver si hay o no un elemento de ahorro
de costo y disminuir y bajar la prevalencia de los patógenos resistentes. Yo recomiendo que lean este artículo, se publicó hace 7 días y da un marco de referencia importante para organizar y ordenar el sistema, el programa de uso de antimicrobianos en el hospital. Pero como todo en la vida, como todo en la práctica clínica, siempre hay un desafío, y hay un desafío que hay que superar. En cualquiera de los programas antimicrobianos existe el sistema de soporte adecuado, tenemos el liderazgo del hospital, primero que nada, tenemos los médicos entrenados en enfermedades infecciosas, farmacéuticos entrenados en enfermedades infecciosas, tienen todo el staff necesario, porque no pueden tener un sistema que restrinja antibióticos, a no ser que tengan además un sistema que tenga 24/7 disponibilidad de alguien que diga, esta droga es buena, esta droga es mala, esta dosis está bien, esta dosis está mal. En mi hospital cubrimos los antibióticos 24 horas al día, 7 días a la semana. Y eso tiene que existir, porque uno no quiere negarle el antibiótico a un paciente enfermo, nunca. La tecnología, información, un sistema computacional que les permita hacer una buena dosificación, una buena prescripción y una buena dosificación, poner los algoritmos y las vías que permitan elegir y encontrar un antibiótico. ¿Hay o no? En cualquiera de las políticas de restricción de antibióticos, hay personas que se pueden enojar un poco. ¿Por qué no puedo recetar Neuropenem? Bueno, porque el Neuropenem va a tener muchos daños colaterales. Hay muchos médicos que se enojan un poco porque pierden un poco la autonomía de la prescripción. Pero parte de esto es usar los antibióticos en forma sabia, en forma inteligente. La gente se va acostumbrando después a llamar al programa y a revisar el caso y a escuchar este feedback del equipo antimicrobiano. Tiene que haber una buena política de control y una buena división. En mi hospital tenemos médicos y fellows y tenemos farmacéuticos de enfermedades infecciosas y tenemos microbiólogos, epidemiólogos del hospital, enfermeras de control de infecciones, un grupo importante que están todos comprometidos en este programa antimicrobiano. No son un par de personas, es un equipo entero que dan este stewardship antimicrobiano. Ustedes se pueden preguntar si hay algún impacto del stewardship antimicrobiano en la UCI. Claro que sí. Y esto se fue publicado recientemente y ve el impacto y el efecto del uso racional del antimicrobiano en un setting de unidad de cuidado intensivo. Todos los programas de stewardship reducen los antibióticos de amplio espectro de alto costo. O sea, tiene mucho sentido, ¿no? Hay un aumento de antibióticos de espectro preciso, más angosto, y muestran que la prevalencia de la resistencia disminuye con estos antibióticos y tiene sentido. También muestran que aumenta la resistencia para los antibióticos de espectro angosto. Tiene sentido porque se usan mucho más estos antibióticos de espectro angosto. Y el concepto aquí es como un globo. Uno toma un globo grande, lo aprieta por un lado, el otro lado se infla, y después lo aprieta por este otro lado y se le infla el globo por otro lado. Los patógenos son así. Uno siempre trata de apretar el globo para lograr un equilibrio. El equilibrio depende de ustedes. Cómo elegir bien los antibióticos en su institución. El apoyo a la decisión. Si tienen un sistema computacional, ¿cómo se puede optimizar? Se puede poner en la lógica que permita una receta apropiada, una lógica que dé una alarma, una alerta cuando vamos de IV a PO, una lógica que conecte también alergias y otras prescripciones y conecte la resistencia con el antibiótico. Este software existe y es muy útil. Si no lo tienen, bueno, es un programa muy importante dentro del programa de stewardship. Sé que estoy pasándome el tiempo, pero quiero terminar con algunos biomarcadores. Los biomarcadores aquí reciben mucha atención y las pautas recomiendan el uso de biomarcadores. Ahora, cuando apareció la procalcitonina, yo estaba muy escéptico. ¿Cómo puedo usar este número para saber cuándo para un antibiótico, cuándo administro un antibiótico? La verdad es que yo me sentía muy escéptico porque debía prevalecer
ser la respuesta del paciente, pero es cierto. Ahora pienso que los biomarcadores tienen un elemento de utilidad en el setting de unidad de cuidado intensivo. Procalcitonina es un precursor de la calcitonina y se libera en el flujo sanguíneo después de una infección bacteriana o viral y llega a la sangre en pocas horas y es un pic entre 24 y 48 horas después del insulto agudo. Y las pautas se publican en la campaña de sepsis y recomiendan el uso de biomarcadores como procalcitonina para reducir los antibióticos, tal vez si es que caen bajo un cierto umbral, que es menos de 0.25, 0.05. Ustedes deben determinarlo, pero recomiendan el uso de biomarcadores como parte del árbol de toma de decisión para elegir el antibiótico. Pero igual hay algunas preocupaciones. Se puede saber que se disminuye la resistencia con biomarcadores. Hay datos que muestran que se disminuye la incidencia de colitis por Clostridium difficile. Aumenta la procalcitonina, puede aumentar en las infecciones y en las no infecciones, circunstancias sin infecciones, pero también aumenta con cirugía, aumenta con trauma, aumenta con muchas cosas la procalcitonina. O sea, hay que usar este número de la procalcitonina en un contexto donde todo lo demás ya se ha descartado. Por eso es solamente una pieza del puzzle, no es la única respuesta. Hay algunos estudios que han analizado la procalcitonina y sugieren una disminución del uso antimicrobiano. O sea, esos artículos publicados algunos años atrás, viendo 6 estudios clínicos randomizados combinados, el mensaje que imparten, que muestran que no hay diferencia de mortalidad entre los dos grupos, cuidado estándar versus uso del biomarcador, pero sí hay una disminución en el uso total de antimicrobianos. Y en este otro estudio que se publicó hace un par de años atrás en el Lancet de enfermedades infecciosas, evalúa la eficacia y seguridad del tratamiento antimicrobiano guiado por procalcitonina. Randomizaron 761 pacientes con una cesación del antibiótico con procalcitonina comparado con el cuidado estándar. Y si es que había una caída de 80% o más de procalcitonina peak, un número absoluto de 0,5 o menos, entonces disminuían. Y esto lo usaron como cuidado estándar. Ellos encontraron que habían menos días con antimicrobiano en el régimen guiado con procalcitonina. No hubo cambio de mortalidad entre los 28 días hasta un año. Había menos días de uso de antimicrobiano y, bueno, lo más importante de este mensaje, una reducción significativa de uso de antimicrobianos y costos por antimicrobianos. Y yo creo que si hubieran seguido, habrían encontrado también una disminución en los patrones resistentes. Un buen stewardship de antimicrobianos es un apoyo para el diagnóstico. Tenemos una modalidad de detección temprana, detección precoz, que se puede discutir, la vamos a hablar después. Hay un sistema también que se llama PennyFish. Bueno, es un nombre, es una sigla, PNA. Esto es hibridización in situ fluorescente de ácido nucleico péptido. Es un sistema que permite una identificación rápida de un patógeno dentro del flujo sanguíneo. Y en una hora puede saber si es que es Staph aureus, enterococo, gram negativo, pseudomonas, cándida. O sea, en una hora pueden determinar cuál es el patógeno. Y dentro de una hora pueden cambiar el antibiótico para tratar ese patógeno que ha sido identificado. Este es un artículo que muestra una reducción significativa de mortalidad con el uso de PNA-FISH en bacteremias por gram positivo o enterococo. En el fondo cambia para tratar el BMA identificado. Y PCR.
test de PCR, que no es el menos importante, de reacción en cadena de la polimerasa, que permite una identificación para saber si mi paciente tiene una bacteriemia de MSSA o MRSA o CNS. O sea, yo lo uso en la clínica y si vuelvo y tengo un patógeno gran positivo en la sangre, llamo al microbiólogo y le digo, por favor, reduce el PCR. Por favor, haz el PCR. Lo hace inmediatamente en una hora. Con la PCR voy a saber si es Staphylococcus aureus, si es MRSA o si es estafilococo. En una hora yo puedo cambiar mi antibiótico. Es muy poderosa esta herramienta, porque nuevamente los pacientes mejoran cuando nosotros usamos antibióticos apropiados. En conclusión, la terapia antimicrobiana a tiempo es lo más importante que tenemos que hacer todo el tiempo cuando vemos un paciente en sepsis o shock séptico. El uso adecuado y la entrega adecuada del antimicrobiano. Tenemos una hora desde la identificación hasta traerle el antibiótico adecuado al paciente. La terapia empírica es importante, la desescalación también es importante, minimizar el ratio de antimicrobianos, y los biomarcadores tienen un rol en tratar a nuestros pacientes que llegan en shock séptico, porque permiten identificar los patógenos. Espero no haber hablado demasiado rápido para la traductora. Muchas gracias por su atención.